Microsoft Teams. Oh, bueno. ¿Están viendo la presentación y me están escuchando? Sí, tutor. Ah, bueno, José Fernando, gracias. Entonces, pues, ¿qué horas son? Ya las 7:02. Ya pensé que había pasado mucho tiempo. Entonces, esta es como un segundo encuentro de la unidad 2 para apoyarlos en la solución o dar claridad a las tablas que tenemos allí. Entonces, la primera tabla o el primer elemento crítico que he visto yo es que no ha habido como una comprensión total de esa tabla. Tenemos los 4 elementos de red fundamentales: la gestión de red o red de gestión. Muchos autores hablan de lo uno, de lo otro. El direccionamiento y el enrutamiento, la seguridad y la privacidad y el rendimiento. Entonces, lo que se busca es que en este recuadro de aquí, cada uno escriba el concepto que para ustedes es lo que indica eso, ese elemento de red. ¿Qué es la gestión de red? ¿Qué es el direccionamiento del reclutamiento? Y las otras dos. Y en cada fila de estas, perdón, en cada columna de estas es cómo se aplica para ese tipo de servicio ese concepto. De la red de telefonía fija y móvil, algunos han escrito aquí que TCP/IP y bueno, un montón de cosas en la gestión de red. Y la gestión de red, si uno quisiera encontrar algo de gestión, hay frases como esta: TMN, Telecommunication Management Network. O sea, cómo la capa de gestión o el plano realmente de gestión hace que se revise cada uno de los elementos que tiene la red y se garantice la calidad del servicio. Entonces, aquí tenemos este ejemplo o esta explicación de ese primer punto. Todos sabemos que en los últimos 30 años, tal vez más, pues los sistemas de transmisión y de comunicación han aumentado en su capacidad. O sea, se resolvió mucho el tema de la velocidad de transaccional de información, que era uno de los problemas que teníamos bastante críticos con los sistemas analógicos, porque ustedes deben saber que si yo cojo un canal de voz como ejemplo y lo quiero pasar a análogo, se me vuelven 64 kilobits por segundo. Y entonces lo que se hizo fue que se modificó, se mejoró, apareció ya toda la producción tecnológica de sistemas de transmisión digital, y eso hizo que hubiese mayor capacidad de voz. Yo en mi experiencia en telecomunicaciones alcancé a trabajar en equipos con 960 canales de voz analógica, que equivalía a un canal de televisión. O sea, a poder enviar una señal de televisión completa a través de unos radioenlaces de microondas terrestres análogos. Pero ¿qué ocurrió con todo esto? Pues que la red es sumamente interconectada, o sea, cada vez esas redes están mucho más interconectadas e interactivas. O sea, hay flujos en los dos sentidos y entonces eso hace que se produzcan estos dos elementos: una congestión y una sobrecarga. Entonces, cuando esto ocurre, que normalmente ocurre sin previo aviso, un temblor o hubo una información urgente, entonces todo el mundo empezó a llamar. Entonces aquí aparece pues todos estos elementos y por eso fue necesario la creación y obviamente con las modificaciones normativas del CSITT en su momento, hoy de la UTI y Rayate, pues se crearon una serie de elementos para poder confrontar o para poder mitigar los fallos en los sistemas de transmisión internacional o nacional, los fallos en las centrales de conmutación internacionales o nacionales,
interrupciones previstas en el sistema de transmisión y en centrales telefónicas, los crecimientos anormales de una demanda de tráfico, llámese telefonía local o telefonía móvil. Bueno, ahí hablamos de festividades nacionales, religiosas, acontecimientos deportivos, cualquier imprevisto, sobrecargas localizadas y en particular en llamadas en masa. Ocurre mucho en los concursos y en estas cosas. Dificultad para atender las necesidades del tráfico motivadas, por ejemplo, en retraso en la implementación de circuitos o equipos adicionales y congestión en las redes conectadas. Más o menos una explicación simple es que si en un momento dado todas las redes de telefonía móviles o telefonía pública conmutada tuviesen un nodo como Bogotá, Cali, Barranquilla o Medellín, que se bloqueara, todas las llamadas que iban hacia ese nodo empiezan a generar unos atascos en la red, unas congestiones, que si no se tenía un sistema de gestión de red, pues hace que al final todo el sistema caiga, así sea un solo punto de red por fuera. Entonces los sistemas de gestión o las redes de gestión están para eso. Entonces, ¿cómo nosotros aplicamos ese concepto en esta tabla? ¿Cómo nosotros aplicamos una red de gestión para esto? Aquí una red de gestión para datos, el SMNP, ¿no? O que esto estaba con todo el tema de los sistemas de gestión o las bases de sistemas de gestión, o que se conocen como MIP2, que hacen que nosotros podamos a través de sostener una red, o sea, garantizar que la red no nos va a fallar o se mitiguen los daños. Y para el caso de las redes de sensores inalámbricos, obviamente ya la situación es mucho más compleja, porque no existe como tal, sino que en algún momento podríamos tener esas redes de sensores inalámbricos como una red de datos o simplemente con sistemas de gestión propietarios. O sea, de las empresas que fabrican y que han constituido redes de estas como Sigfox o en el caso de LoRaWAN, pues que tienen su propia red de gestión, pero finalmente o por debajo de ese plano de la red de gestión para redes de sensores inalámbricos están el SMNP, que es el protocolo simple de gestión de una red de datos. Entonces, ahí era lo que yo buscaba, que ustedes indagaran sobre esos temas específicos en gestión de red. Ahora en el direccionamiento y enrutamiento, para el caso de la red de telefonía fija y móvil, pues no hay nada que ver con IP todavía, ni con IPv6 o IPv4, sino que el direccionamiento de este estaba por los números de directorio, como comúnmente conocemos el número telefónico. Entonces, hace muy poco en Colombia se cambió toda la forma de marcar a distancia, a larga distancia, digamos, Bogotá-Barranquilla. Entonces ya sabemos que se va a llamar de Barranquilla a Bogotá, sabemos que Bogotá era el 1, entonces ahora es el 601 más los 7 dígitos del número local. Ese era el tema para este punto. Para este punto, obviamente, si es IPv, pues hoy estamos hablando de IPv6, ya el IPv4 debe estar recogido. Y aquí también sigue siendo otra cosa, otra incertidumbre, porque dependiendo del sistema que se seleccione, pues tendremos su propio direccionamiento y su propio enrutamiento. Lo fundamental en esto es que las redes de sensores tienen unos nodos terminales, unos nodos router y un nodo gateway o pasarela. Y entonces el nodo más distante, el nodo terminal, se va a comunicar con un nodo router y entonces él debe tener grabada esa dirección de ese nodo router y el enrutamiento se hace muy por programación, muy dedicado. No es que él arbitrariamente escoja una dirección de destino, ¿no? Normalmente en los equipos, en los radios que tienen incorporados estos dispositivos, pues lo que hace uno es grabar esa información. La seguridad y la privacidad, este es un tema que sí ha sido trabajado más o menos bien para estos elementos.
En este caso, pues no hemos hablado de IoT, pero aquí la seguridad y la privacidad en IoT pues siguen teniendo a nivel mundial pues, un estudio muy cuidadoso y una selección de las tecnologías para IoT que permitan los no ataques a los sistemas donde ellos estén instalados. El ejemplo concreto en la UNAD, los laboratorios de IoT, pues no se pueden realizar dentro de la red de la UNAD, precisamente para evitar cualquier eh, puerta o puerto que se abra, un puerto trasero, que le abramos al sistema y por ahí puedan entrar ataques a la universidad. Entonces, para concluir este primer pedacito o esta parte de gestión, esta es una definición muy vieja, pero que sigue estando en nuestra conceptualización de lo que es gestión de. Fíjese que aquí la definen como una función de red. Es una función que consiste en supervisar la calidad de funcionamiento de la red en tiempo real y adoptar cuando sea necesario medidas inmediatas del control de flujo de tráfico. Siempre garantizar que el servicio al cual está escrito. En las redes de datos, pues también la gestión, se habla de monitorización, sondeo, configuración, evaluación, análisis y control de los recursos de una red para conseguir niveles de trabajo adecuados a los objetivos de una instalación y organización. Y estas son toda la normatividad que hoy todavía está vigente para las redes de datos. Entonces, siempre tenemos los sistemas de gestión SNMP o Single Network Management Protocol, las bases de datos de gestión, la 1 que ya, pues, ya murió, digámoslo así, porque la ha reemplazado la 2, pero poco a poco se ha ido mejorando esta versión 2 con tener pues, varias declaraciones o varios documentos de RFC que permiten eso. Entonces, sí, era simplemente como para mostrarles que eh, en el caso de red de datos, dependiendo la red de datos, si es TCP o UDP, pues si vamos por conmutación de paquetes o conmutación de circuitos, ¿cuál será la identificada? En la gestión de red de sensores, entonces aquí es interesante ver que normalmente nosotros capturamos la información de unas variables, esa información se organiza, se preprocesa y se lleva ya a unas bases de datos, a unos almacenamientos de datos, que es lo que aparece ahí. Después simplemente viene un procesamiento más profundo y se generan las herramientas de consulta para que el usuario final la pueda atender. Entonces tenemos todos los sistemas transaccionales entre la variable física o química o la variable natural que queremos medir, ¿no? Y se hace un preproceso para realmente una adecuación de la señal o de los valores para que puedan ser enviados o almacenados en una data lo suficientemente importante que pueda ser después analizada y pueda ser entregada al usuario final. Entonces aquí vemos lo que es una red de sensores inalámbricos. Vemos que todas las redes de sensores inalámbricos terminan teniendo un gateway, que es el que se comunica con el mundo de las telecomunicaciones en particular. Digamos, esto es una red de telecomunicaciones, pero aquí ya podemos decir que ese gateway podemos acceder a Internet. Esta es otra explicación de lo mismo. Entonces, quería mostrarles como esa parte del documento. La tabla 2 sí ha habido mucho mejor desarrollo de parte de ustedes en esta tabla. Algunos se han quedado en los procesos de la arquitectura. Entonces, fíjese que estas son dos elementos fundamentales. La evaluación de cuál sería la mejor arquitectura y la relación con el desarrollo de lo que queramos hacer. El ejercicio, pues lo que está buscando al final, si ustedes dan cuenta que todo el proceso, el producto, el diseño del producto, estamos hablando de una casa inteligente y hemos empezado desde los problemas mínimos, desde cuál va a ser el control de temperatura a un control determinado, cómo es el flujo de datos, cómo es el control, el análisis del proceso,
Aquí tenemos un control, aquí tenemos un análisis de un proceso, un análisis de ese producto, el proceso de arquitectura. Entonces, ¿cómo es el desarrollo de esas relaciones? Los productos de la arquitectura de la casa inteligente. Entonces, la selección tecnológica, fíjese que aquí es un pedacito de ese componente. Entonces, fíjese que estamos hablando en el proceso de arquitectura solamente las relaciones con el desarrollo o el diseño. En la selección tecnológica, pues la tecnología que ustedes hayan indagado, hayan encontrado, comercialmente aparecen dos tecnologías, una que se llama X10, que es una tecnología robusta americana, y la otra tecnología que es la europea, que es la NX. Después viene el diseño de la red, cómo sería la red, o sea, cuáles serían esos elementos del proceso a tener en cuenta. Entonces, los sensores, los nodos, el tipo, la tecnología que se vaya a usar y los productos esperados, pues una casa inteligente. Y el diseño del producto, pues ya es el proyecto de red. ¿Cómo ustedes le venderían ese proyecto a una persona en particular? Y el punto crítico por el cual hacemos este CIPA es este. El problema que se ha planteado, una empresa de manufactura desea verificar en tiempo real el funcionamiento de sus máquinas y equipos y accesorios. Fíjese que aquí estamos hablando de funcionamiento de sus máquinas y equipos. Entonces, la primera pregunta que yo me habría hecho es, ¿soy el jefe de producción o soy el jefe de mantenimiento? Porque fíjese que me están diciendo que es verificar en tiempo real el funcionamiento de sus máquinas. Entonces sería, en ese caso particular, el jefe de mantenimiento. Por lo tanto, las variables que yo vaya a medir en la planta que ustedes digan que quieran tener son las plantas que deben de estar relacionadas a ese tiempo real de funcionamiento de sus máquinas. Esta es una empresa en manufactura, este es un proceso, 12 máquinas o 12 estaciones de trabajo, cada una haciendo una función X. Tenemos una entrada de materias primas, un recorrido completo de la planta de la empresa de manufactura y una salida. Entonces, en cada una de ellas van a haber unos elementos que nos interesaría medir en caso que se quebrase o se rompiese una de estas máquinas, ¿qué pasaría? Entonces, ¿cuáles son los elementos que yo quiero? Entonces, está en la libertad de que ustedes, cada uno de ustedes, designe qué tipo de máquina es la que tienen aquí. Pero, pues, valgo de otra manera, que a pesar que el enunciado del problema habla de verificar el tiempo real del funcionamiento de sus máquinas, me pongo en los zapatos de cada uno de ustedes y pensaría también que yo soy el jefe de producción. Entonces, ¿qué necesito medir en cada estación de trabajo? ¿Qué necesitaría medir? Número de unidades por unidades de tiempo, o número de piezas ensambladas, o número de piezas en proceso o no terminadas, bueno, cualquier cantidad de cosas. Entonces, para esas variables también tendría que tener claro qué es lo que yo debo hacer. Entonces, aquí se nos viene nuestra tabla. Lo primero que decimos es cuál es el equipo que vamos a monitorear. Ejemplo, estación 1, motor de la estación, o el brazo robótico de la estación. Pues, y entonces, estación 1, motor, ¿y cuál es la variable? Temperatura. Pues, ¿qué sensor necesito? Estación 1, motor, ¿qué variable? Corriente. Especifico, aquí doy esa descripción y aquí voy a ubicar qué tipo de sensor necesito. ¿Qué tipo de sensor necesito? Y es un sensor, una referencia, quiere decir que un sensor comercial. Hasta ahí todo sería fácil. ¿Dónde se complica la situación? La situación se complica cuando yo voy a encontrar cómo se conecta este sensor a la unidad de proceso. Este es mi sensor y esta es mi unidad de proceso. ¿Cómo se comunica este señor con este? Porque me han escrito muchas cosas.
Y aun cuando en el documento se hablaba al menos de estas 4 tipos de comunicaciones, One-Wire, I2C, UART, SPI, podrían existir otras, ¿no? 0 a 20 miliamperios, on-off, podrían ser otros tipos de comunicación con la unidad de procesamiento. Pero las más comunes hoy son estas. Las otras que yo mencioné son viejitas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué se complica? Porque si yo aquí coloco un sensor que no cumple con alguna de las condiciones que se tendrían en la parte de comunicación, digamos, nos aparece una cosa rarísima, que envía tramas, entonces yo tendría que desarrollar, escribir aquí que son tramas y tendría que desarrollar en mi unidad de control todas esas subrutinas necesarias y suficientes para poder interpretar esas tramas. Entonces, a esto aquí es colocar exactamente cómo ese sensor se va a comunicar con el procesador. O sea, esta línea verde que está aquí, ¿qué es? ¿Ya? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo observan ustedes? Aquí este es un DTH11, un Arduino 1, se está comunicando por un puerto digital. Depende de si yo lo identifico en mi setup como un puerto digital. Normalmente son puertos digitales. Entonces, esta comunicación se conoce como One Wire. Aquí al otro lado tenemos una comunicación I2C, un bus I2C. El procesador hace uso de 2 líneas. Si estamos hablando de un Arduino, serían la línea A4 y A5 del Arduino. Una será datos y la otra será reloj. Lo que sucede es que yo puedo tener conectado varios dispositivos sobre esas mismas 2 líneas. O sea, no voy a necesitar una cantidad de líneas como lo utiliza el SPI, que utiliza hasta mínimo 4 líneas y se agrega una línea por cada unidad esclavo que yo vaya conectando. Entonces aquí solamente hago uso de 2 líneas, hay unas resistencias de pull-all para evitar pues cualquier cosa. Y lo que él tiene que tener claro es cuál es la dirección de este, cuál es la dirección de este, cuál es la dirección del otro. Aquí en el SPI, pues tenemos un SPI master, que sería la unidad de procesamiento, haría esa función de master y se comunicaría con cada uno de los esclavos. Pero para habilitar la escritura o la lectura, pues utilizo esos elementos que aparecen aquí como SS1, SS2, ¿no? Estos elementos que están ahí son los que me habilitan la comunicación entre la unidad de procesamiento y el dispositivo final. El UART es un dispositivo bastante común. Utiliza solamente 2 hilos, en la tierra como referencia, y lo que tiene son los puertos de recepción y transmisión. Entonces el dispositivo principal genera señales, el dispositivo distante las interpreta y las devuelve por su línea de TX. Entonces, esta tabla, lo único que es complejo es aquí, el tema de estos sensores, que ojalá podamos identificar esto en esos sensores. Y por último, saber si los datos que me están entregando son datos analógicos o son datos digitales. Y entonces tendremos muchos tipos de variables para esos tipos de datos. Entonces tendremos variables enteras, variables cortas, íntegras, largas, flotantes, dobles, caracteres, streaming o cadenas de texto y valores booleanos. Pero esta parte simplemente la traigo a colación, no es para que ustedes se maten la cabeza tratando de meterla aquí. Aquí lo único que tienen que decir es tipo de datos análogo o digital. Y como una explicación de ese one wire, del caso, del ejemplo que está ahí, del DTH11, cada vez que el Arduino coloca un 1 en esta salida, en este puerto que está conectado el cablecito verde, el sensor entiende que tiene que empezar a transmitir. Entonces él va a enviar los 8 bits de humedad, después los otros 8 bits de humedad, o sea, los bits
más altos, los bits más bajos para tener los 16 bits que llevan el dato de humedad. Después van los 8 bits más altos de temperatura, los 8 bits más bajos de temperatura y los bits de paridad para saber si la información que llegó es correcta. Esto lo corresponde, es como a una sumatoria tal vez de lo que hace este señor por dentro y se lo envía al procesador para que él haga un cálculo si lo que recibió es igual a esto o si no ese dato es errado y se produciría alguna información de datos errados. Es un ejercicio muy simple realmente. Después viene, yo pienso que es la parte más gris de lo que hemos tenido. Entonces aquí simplemente traemos los mismos equipos que tuvimos en la tabla acá, o sea, traemos esta columna, ¿no? Y la transcribimos aquí y aquí seleccionamos la tecnología y para comprensión de todos. Si yo estoy dentro de una central de manufactura, pues no va a poder tener las 5 tecnologías que hay allí mencionadas y que podrían haber mucho más. Entonces, empecemos a ubicar muy bien qué es cada una de esas tecnologías y por eso había un trabajo individual de conceptualización que era redes CB, que eran redes Low-Pan, que eran redes LoRa, que eran redes Sigfox. Arduino Wi-Fi no se pidió como un tema o como un concepto porque es simplemente un dispositivo que se ha conectado a una red Wi-Fi para poder entregar la información y dentro de su programación él podrá enviar esa información a una base de datos externa. Entonces, aquí tenemos que tener claridad qué tecnología les vamos a usar. Y entonces, aquí tenemos un ZigBee. Esta es una red ZigBee. Esta es una arquitectura Safe Low Pan. Ustedes se pueden dar cuenta que son muchas redes pequeñas de sensores que normalmente se van a conectar con un gateway, que es ese puntito amarillo que aparece allí, y ese gateway lo lleva a que se conecte a Internet. Y desde el otro lado, pues están los usuarios de ese servicio de información. Aquí tenemos una red LoRa, ¿no? En esta de acá es una red LoRa, donde tenemos todos los nodos terminales que se van a conectar a diferentes concentradores o gateway, y estos simplemente van a una red de ellos, unos servidores de red de LoRa, en algún caso, y después pues están en los servidores de aplicación. En el caso de Sigfox, como yo en Sigfox puedo tener coberturas de 20 a 30 kilómetros, entonces en Sigfox lo que uno normalmente tendría es una antena y los usuarios o los dispositivos están en la cobertura de esa antena. Toda esta información llega a un servidor de Sigfox, por eso cuando uno adquiere un dispositivo de estos, uno no necesita adquirir la antena, sino que uno adquiere los dispositivos porque tiene la certeza que hay una antena de Sigfox cerca, haga de cuenta con una antena tipo redes celulares, o redes móviles celulares, y esa antena lo está conectando al servidor propietario de Sigfox. Este señor va a leer estos datos si solo si este señor tiene cuenta activa, quiere decir que ha pagado el año, los 2 años, para que esta información pueda subir. Y después de que están aquí en este servidor, a través de unos sistemas que se llaman callback, o sea, llamadas hacia atrás, hacen que esa información suba al servidor del cliente y el cliente puede verlo en los diferentes sistemas de esto. Ahora, ¿qué tipo de nodo tenemos? Fíjese que en la red ZigBee tenemos un nodo coordinador que es el único elemento que se conecta con la red hacia afuera. Tenemos una serie de nodos router, que son estos verdes, y una serie de nodos terminales o dispositivos finales. Eso no quiere decir que un router en su momento sea un dispositivo final, porque está leyendo, porque ahí le han instalado un sensor, o esté transfiriendo información de otro sensor, perdón, de otro nodo o dispositivo final hacia adelante.
todos tendrán unos gateway. Aquí vemos que son estos amarillitos que están acá. Aquí vemos que son estos elementos que están acá en LoRa. Y aquí vemos que el gateway va a ser este elemento que va a unirnos a la antena, a la torre del sistema de Sigfox para poder llegar al servidor de Sigfox. Y por último, en esta columna, los sensores asociados. Entonces, aquí lo que yo quería mostrar es que tenemos un nodo sensor, ¿no?, que hace parte de este dispositivo de procesamiento, y los sensores que pueden tener un nodo, un dispositivo como este Arduino Uno, puede tener varios sensores ahí con él, o sea, adjunto a ese nodo. Entonces, lo que llamamos nosotros que un nodo será todo este elemento completo, los sensores y la unidad de proceso. Entonces, por eso, si este es un nodo coordinador, muy seguramente no va a tener sensores asociados, porque su tarea es poder comunicar lo que recibe hacia afuera. Pero si aquí yo tengo un nodo router, muy seguramente aquí yo puedo tener un nodo de temperatura, un nodo de corriente, veo un sensor de temperatura, perdón, un sensor de corriente, un sensor de humedad, un sensor de presión atmosférica, un sensor de calidad del aire, ¿no? Yo puedo tener 2, 3 sensores en cada uno de estos nodos. A la vez que el router es nodo terminal. Sí, dígame. ¿Qué dispositivos o qué equipos pueden ser coordinadores? En el caso de Zigbee, cualquier dispositivo XBee, cualquier dispositivo XBee simplemente se configura como coordinador. Lo mismo ocurre en la red 6LoWPAN. Una de las tarjetas de 6LoWPAN simplemente se le configura la función de gateway. Lo mismo ocurre con algunos dispositivos de LoRa, ¿no? O sea, todo depende como yo quiera hacer mi ensamblaje de la solución. Si ustedes se dan cuenta, el 6LoWPAN, todo el sistema de direccionamiento es IPv6, por eso es 6LoWPAN, ¿no? Mientras que el Zigbee, su dispositivo de enrutamiento y direccionamiento es propietario, o sea, es dependiendo, cada plaquita trae un número que nos está dando las direcciones. Y entonces yo lo configuro como gateway, lo configuro como router, lo configuro como dispositivo final. En el caso de Sigfox, no. En el caso de Sigfox, cada elemento es un dispositivo final, no hay un router. Y realmente quien hace el gateway es la antena a la cual se comunica, porque haga de cuenta que esto es una llamada celular. Él se va a comunicar a esa antena y esa antena se está conectando a un servidor de Sigfox que ahí están validando. Uno, que el usuario que está enviando la información es activo. Y dos, que la información es la que él ha dicho en su contrato o en su despliegue de su servicio, va a poner allí, en esa base de datos. Y lo otro es que con Sigfox uno puede subir un número fijo o un número máximo de datos por día. Yo con 14, 15 datos por día, una cosa pues, pequeña, ¿no? Entonces, ¿quién me da la calidad aquí? Pues aquí no tengo forma en Sigfox de decir quién es el coordinador. Todos serán dispositivos finales y la antena donde se vaya a conectar será su coordinador. Pero en los demás sí tenemos elementos que me hacen que desde el gateway, cada gateway va a ser un coordinador de una red que, digamos, en LoRa lo bueno es que recibe múltiples redes y hacen realmente esa red de concentradores hace que sea mucho más robusto. Pero de aquí en adelante todo será TCP/IP. Todo el tráfico, el tratamiento de la información estará basado en enrutamientos TCP/IP. ¿Alguna pregunta más? Entonces miremos esta red. Sí, ¿alguien iba a hablar? Perdón. No, doctor, que por el momento ninguna hora. ¿Cómo? No lo oí, Por el momento, no le oí. tranquilo. Entonces, ¿sí?
Este es un ejemplo claro de una red de Wi-Fi que es muy similar a una red Zigbee. Tenemos una estación que va a ser nuestro gateway. Tenemos otras estaciones que serán router, ¿no? Y hay esta estación y esta estación como un router. Y dispositivos finales que se conectan a este router. Muy seguramente no, es este router en un momento dado es dispositivo final para este, pero a su vez tiene la función de router, se comunica con este y este. Y lo bueno digamos, en este ejemplo que está aquí, que son unos sistemas ESP8266, tienen puertos análogos y digitales. Bueno, este no tiene ni un solo puerto análogo, pero tienen puerto I2C, tienen puertos SPI y TXT o TXRX, o sea, el sistema de transmisión y recepción. Entonces, estos sistemas se puede generar una red de tal forma que haya comunicación desde un nodo, desde un dispositivo final distante hasta el gateway, que es el que se va a comunicar con el access point. Aquí hay un ejemplo, o en esta diapositiva, el ejemplo es cómo ellos se comunican entre ellos, cómo se descubren en el despliegue cuando uno inicializa los sistemas y obviamente en la programación habría que decirle de dónde y para dónde va. Y por último, la tabla 5, la descripción de la red. Yo vuelvo y digo, en el documento dice que esta es una tabla que está muy orientada a un Zigbee. Entonces, aquí estos elementos que están en grises corresponden exactamente a esta información que trae cada elemento del Zigbee. Tenemos la dirección alta, la dirección baja de ese dispositivo. Digamos, esa es la MAC del equipo. Cada tarjetica Zigbee trae su propia MAC. Y nosotros podemos crear varios canales dentro de una misma organización, varios canales y varios grupos de sensores, desde el sensor final hasta el router, hasta el gateway. Entonces aquí podemos ver que tenemos un gateway. Ese gateway está recibiendo directamente un dispositivo terminal, o también está recibiendo unos router, y a su vez esos routers reciben otros dispositivos terminales, y así se va haciendo una red malla multisalto, sería el nombre. Entonces, esta parte, si ustedes no van a utilizar Zigbee, pues simplemente no la rellenan. Pero sí debería haber una claridad de cómo sería el enrutamiento de eso, pero pues, si no se necesitan esas 4 filas, no. Aquí le colocaríamos un nombre al nodo. ¿Cuál sería la función? Digamos, aquí sería coordinador, y aquí obviamente en este campo no iría nada para el coordinador, pero para los otros campos sí iría si es un router o un host, o sea, un dispositivo final, si hay alguna versión de software para eso, y cómo va a ser, que este es el elemento clave también de esta tabla, cómo van a alimentar esos equipos si muy seguramente no tenemos una toma de energía eléctrica. Entonces, ¿cómo haríamos esa solución, ¿no? Aquí este sistema de alimentación es cómo yo voy a alimentar este sensor o este dispositivo que es procesador por un lado y puede tener acceso a sensores, o el que teníamos acá, este señor que necesita una alimentación entre 5 y 12, 15 voltios. ¿Preguntas? Ahora sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? De mi parte, profesor, yo sí quiero comentarle que la verdad estoy totalmente perdido. Ya, Con Rodrigo. todo el respeto, No, tranquilo. pues, o sea, es que, a ver, ¿cómo le explico esta parte? En todo lo que yo he trabajado, pues yo no he tenido la oportunidad de tener de pronto una interacción tan fuerte con este tipo de equipos. Si usted en determinado momento me pide a mí
que define todas las políticas de operación de los equipos de una red de pequeña, mediana o gran escala. Yo le cuento que le hago todo el desarrollo que usted quiera, pero en esta situación en especial yo me siento nulo, porque pues Exacto. mi Eso es lo que experiencia con buscamos. Arduino y con IoT es cero, ¿ok? Entonces, Pero sí, sí, Rodrigo, pero hay que ver esto. La idea es que yo no soy el que dicen hagan y esto, sino al contrario. Todos vamos aprendiendo desde abajo. Empezamos con conceptos muy básicos de una red de telecomunicaciones, después fuimos metiéndonos a este tema de cómo yo puedo implementar o hacer el montaje de una solución para leer sensores, ¿no? Para leer variables físicas, pues. sí, porque Entonces, yo también ah, he tenido la oportunidad de trabajar con PLCs. claro, Y el tema que he trabajado con PLCs lo he manejado directamente por UTP y con módulos que se encargan de entregar directamente la información que yo requiero. ¿Ok? Pero cuando usted ya me pide a mí que le identifique con claridad el protocolo que está manejando el equipo para enviar la información, eh, ahí me pone a mí, me pone usted a mí en una situación muy delicada porque yo no lo conozco. O sea, yo claro. tendría que entrar a la información del fabricante, empezar a revisar la información y gestionar de pronto todo este trabajo para poderlo organizar. Y la verdad, yo no sé ni siquiera por dónde empezar. Pues, o Bueno, sea, Tutor, ese es mi punto. es Yo y sí, me parece extraordinario esa parte. ¿Por tutor, qué lo digo? ¿Por qué lo digo, Rodrigo? Porque hay una cosa fundamental. Uno de los elementos que yo he notado en nuestros estudiantes y en los estudiantes a nivel país de este tema, de estos temas, de telemática en general, nos hemos concentrado mucho en el tema de redes de datos. Y lo que dices, tú puedes hacer toda la documentación de una red desde lo más básico hasta todo el tema que tiene que ver con el servicio mismo. Cuando nos aparece esto, que esto es una situación emergente y que entre otras cosas, algunos de estos elementos van a terminar reemplazando muchos PLCs, ¿no? O va a terminar reemplazando la forma en que los PLCs se están comunicando a través de Modbus, Profibus, Ethernet industrial. Pues obviamente el PLC así era comunicación máquina a máquina, o sea, M2M. Aquí ya estamos hablando de máquina a seres humanos. Desde una variable física hasta que una persona sepa qué es lo que está pasando ahí en tiempo real. Eso no ocurría. Si nosotros miramos como un ejemplo simple, la toma de muestras de la calidad del aire en nuestras ciudades, muchos de esos dispositivos para medir calidad de aire en material particulado 2.5 o 10 micrones sobre metro cúbico, es aterrador como se hace. Se dejan unas calderas, unos dispositivos grandes instalados en un edificio y cada cierto tiempo vienen, lo recogen y hacen los análisis y devuelven la información al mes o a los 2 meses cuando ya lo que había que controlar no se controla. Hoy en día, estas tecnologías, bueno, no puedo decir que Arduino sea una tecnología supremamente robusta o que los dispositivos que han salido para todo este tema de estudio sean robustos, ¿no? Obviamente los sensores y todo lo que se necesita eh, que sean lo suficientemente robustos siguen siendo altamente costosos. Yo le digo sinceramente, Sigfox, que es una red pensada en los mismos principios o fundamentos de la telefonía móvil celular, ellos, los dispositivos que ellos tienen hoy para hacer esas mediciones que hacemos de humedad, que nos cuesta 25.000 pesos un sensor de humedad, con ellos puede estar costando alrededor de los 200.000 pesos, ¿no? Cosas de eso. Pero ese no es el cuento es cómo nosotros podemos como sacarnos todo eso, ese gran conocimiento que se tiene y permitir que un conocimiento que está emergiendo apenas podamos nosotros entenderlo sin dañar lo que ya sabemos, o sea, sin hacer perjuicio ni entrar en contradicción con lo que ya sabemos. Entonces aquí, primero, yo no he pedido protocolos como tal, sino cómo se comunican, o sea,
eso sería un protocolo, pero, y perdónenme mi incongruencia ahí, pero son protocolos de uso diario, que eso hemos venido utilizando durante mucho tiempo. En los PLCs se utilizó de gran forma el 0.20 miliamperios o 0.40 miliamperios, en este momento me va, el on-off, el TXRX, eso eran términos normales en los PLCs, el WAR, ¿no? Hoy han aparecido nuevos sistemas en el cual yo puedo colgar muchos dispositivos rindiéndole a un solo a unidad de proceso, y entonces por eso aparece el I2C, que no es un protocolo de comunicaciones tan reciente, ya lleva más de 20 años, o el SPI, que está desde la misma época de los computadores de control, digamos así, de las tarjetas que se le tenían que poner a algunos computadores para poder controlar una red, tarjetas adicionales. Entonces, allí pues es profundizar un poco en ese conocimiento. Lo que se pide es mínimo. Yo no estoy pidiendo diseñen una red con todo lo que usted sabe hacerlo. No, es algo de sentido común. ¿Qué tipo de red pueden trabajar? Existen estas tecnologías. Pues si yo me decanto por una tecnología, es como conocer un poquitico más esa tecnología en la parte de comunicación y como conocer un poquitico más el tema del sensor, cómo se une a un procesador para entregarle a esa tecnología de comunicaciones la información. Pero no estoy pidiendo cómo pasaría los 32 grados que está midiendo un DHT11 hasta llegar a la nube. Eso sí, lo vamos a hacer como un ejercicio para completar el componente práctico. Y lo vamos a hacer con 8266 o con ESP32, con lo que ustedes consigan. Pero esa es la idea, pues sí, es reconocer todo lo que ustedes saben, pero cuando entramos como a eso de que yo voy a diseñar una red de sensores inalámbricos o los quiero pasar esa red de sensores inalámbricos a IoT, ¿qué tengo que hacer? Más o menos lo que se está buscando. Jason ha levantado la mano y José Fernando Rangel también. Jason. Doctor, sí, buenas noches. Yo entiendo pues su claridad que nos da, pero yo sigo también con el aporte del primer compañero que no recuerdo el nombre, y es que las tablas pues como el deslizamiento pues, no son claras, ¿cierto? Y yo estuve pues como atento a la explicación, pero no me es claro cómo desarrollarlas. Por ejemplo, del grupo mío del foro, pues han participado 2 personas, ¿cierto? Y a los dos, por ejemplo, de la tabla 1 nos has corregido la información, y entonces uno compara la descripción que dicen que lea uno del libro y un ejemplo, pero cuando uno desarrolla la tabla es como en otros términos y no coincide pues como la información. Y con lo que usted nos explica hoy, es otro tema totalmente diferente. Me hago entender. Uno lee la lectura y para mí, pues con todo respeto, no tiene nada que ver con lo que dice pues como el desarrollo de la tabla. Y ya hay que justificarla de otro modo con lo que usted nos interpretó hoy. O sea, no es como clara la respuesta a uno como tener que llenar la tabla. O sea, eso me ha generado pues como mucha dificultad. Y viendo los puntos grupales, pues me preocupa porque sí están más enredados. Y yo en los dos hitos pues, que usted ha desarrollado no le logro comprender qué es lo que realmente quiere. O sea, no veo pues como el detalle o el ejemplo que le permita a uno como abordar la unidad. Realmente sí estoy muy preocupado y muy perdido con el desarrollo de la guía. Y más con el tiempo, porque es que mira que ya estamos a una semana de cerrar la actividad, y este sí pues fue muy demorado pues como para realizar preguntas. Sí, yo, Jason, en eso le hallo la razón. ¿En qué sentido? La guía aparentemente no es clara, porque la guía toca, el primer tema es un tema que no está en el libro, no existe en los libros, existe en todo ese proceso de aprendizaje que ustedes han tenido desde que los que vieron sistema de comunicaciones, los que vieron conmutación o telefonía, algunos que alcanzaron a ver telefonía, los que han visto algo de la CCNA1, ¿no? Son conceptos que se manejan en esos cursos, especialmente en el de conmutación y en el de CCNA1 y tal vez CCNA2. Ahí es conceptual, ahí no hay referenciado ningún libro ni nada de estas cosas.
La tabla siguiente, la tabla 2, sí está referenciada a esa lectura, y ahí está el libro. Ese libro que está en inglés, ¿qué es lo que se busca? Lo explicábamos en el encuentro anterior, construir desde abajo una solución telemática para un servicio determinado. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Digamos, si estuviéramos hablando de BMP, pues cómo se haría ese proceso, y eso fue lo que se hizo en el encuentro anterior. Y las tablas del punto 7, las 3, la 4 y la 5, se ha explicado de diferentes maneras, pero sigue siendo la misma situación. O sea, la tabla 3, lo que se está pidiendo es, por favor, indique qué equipo quiere monitorear, ¿no? ¿Qué sensor va a colocar allí para monitorear ese equipo? Porque cuando yo digo voy a monitorear un motor o voy a monitorear una caldera, pues, ¿cuáles son las variables que yo tengo ahí? Normalmente cuando yo hago monitoreo de un motor, estoy monitoreando dos cosas: temperatura y corriente. Si se me eleva la corriente, debo producir una alarma. Si se sube la temperatura, debo producir una alarma. Entonces, fíjese que es temas supremamente sencillos. O sea, yo no veo ninguna cosa de crítica para decir es que no se puede hacer. Ahora, si yo voy a monitorear temperatura y es un motor, ¿con qué tipo de sensor tengo que hacer? Pues tengo que indagar qué sensores son los que me sirven allí. Yo no puedo simplemente pegar un DH11, DHT11, porque obviamente en el espacio donde está va a entrar a quemarse el plástico y cosas de esas. Hay sensores, termocuplas y dispositivos mucho más potentes que ahí pueden ir. ¿Y yo cómo haría el tema de una termocupla? Pues tengo que entender que hacemos un eh, Thevenin, la resistencia, la termocupla, y en el punto medio empiezo a obtener datos análogos a comparar con un voltaje de referencia, y puedo ya empezar a informar qué está pasando con mi termocupla. Eso lo vieron ustedes en instrumentación. Entonces, fíjese que lo que estamos haciendo aquí es recoger muchos elementos de muchos cursos, cosas muy simples. Lo único nuevo aquí es cómo se comunica el sensor con una unidad de procesamiento, que ustedes lo hicieron en microprocesadores. Esto no es que yo me haya traído, ¿no? Que lo veo complejo porque en el curso de microprocesadores quedaron más a desarrollar software, a desarrollar código, sin ponerse a analizar qué pasaría con esto o aquello. ¿Qué pasaría si yo tengo un fotorresistor para que me prenda o me apague un LED? Cosas de esas. ¿Cómo es la comunicación? ¿Cómo hago yo esa conversión análogo digital entre lo uno y lo otro para poder interpretar y poder hacer el procesamiento? Y el tipo de datos, pienso que desde electrónica análoga en adelante, todos son elementos que ustedes han venido viendo. O sea, de aquí, nuevo como tema nuevo, es el tema de las redes que no llevan, que en su direccionamiento no están matriculadas en redes IPv4, IPv6 o en redes direccionamiento punto a punto, sino que son redes casi propietarias, que tienen unos elementos que ustedes muy seguramente no los habían ido a nombrar, como los XB o los CB, o como LoRa o como Sigfox. Y ahí era lo que se quería, que hicieran una indagación sobre esos temas, porque información es muchísima la que hay sobre estos nuevos elementos. Eso hay por montón hoy en día, que lamentablemente nosotros, por un tema de negociación de bibliotecas, pues no podemos publicarlas en el curso, pero que tratamos de compilar lo mejor posible y presentárselas a ustedes en estos sitios. Y sobre el tema de CIPA, no es que sea tarde. El tema de CIPA es que para este curso, y de acuerdo a lo pactado con el comité curricular, no van sino 4 CIPA o 4 encuentros, porque este no es un CIPA, hubo que ponerle nombre de CIPA o ya eso. Para este tema era uno, porque
en la siguiente tarea sí vamos a hacer alrededor de 2 o 3 IPAs. Uno de ellos, que es el último, y es el último sábado antes del cierre de la actividad, es una reunión para que ustedes muestren lo que lograron hacer en vivo y en directo. Y será un encuentro de 4 horas, un sábado en la mañana, ¿no? Entonces, para ahí, pues los que hayan podido podido adquirir un poco de elementos, son 3 o 4, digo yo, un ESP8266, un sensor de temperatura, humedad, o un sensor de presión atmosférica que internamente también trae temperatura y humedad, u otros sensores que quieran, y poder hacer un ejercicio de cómo yo capturo la información, que ese, digamos, es la parte IoT, la subo a la nube y después de la nube me inscribo en un broker y termino leyendo esa información. Es esa parte, ¿no? Entonces a eso quiero que no, y me perdona la expresión, no se compliquen, por favor, no se compliquen. La guía tendrá ese error de no decir, mire, esto, la referencia bibliográfica de este pedazo es esto. Sí, claro, porque yo no puedo poner enlaces a textos que no están, pero sí me dan a mí, me abren los ojos para que la siguiente guía tenga esa información más detallada. Entonces es allí donde vuelvo y les digo, no se compliquen. Fíjense que la única tabla crítica es la 1, por la interpretación que le da cada uno de ustedes a lo que es la aplicación del concepto. El concepto está en las filas y las aplicaciones están en las columnas. Entonces, si yo hablo de gestión de red, es gestión de red para telefonía, gestión de red para redes de datos, que en eso Rodrigo yo me imagino que conoce muy bien el MIP2 y todo este tema, o el SMMP, y gestión de red para sistemas de sensores inalámbricos. Direccionamiento para telefonía, simple, eso es todo lo que es plan de numeración. Direccionamiento para redes de datos, entonces IPv6, IPv4. Y bueno, las públicas y las privadas. Y el direccionamiento para los sensores, pues depende de la tecnología. Entonces podemos hablar de ZigBee como un direccionamiento punto a punto y 6LoWPAN un direccionamiento IPv6, cosas muy simples. Y seguridad, todas las redes tienen principios de seguridad. La red telefónica, alguien escribía en uno de los aportes que han hecho, evitar que chusen las llamadas. Eso es seguridad, evitar que se roben la información. Eso lo trabajan toda la gente que está trabajando en la parte telemática de las organizaciones, saben que ese es el punto álgido de una organización. En el año 2000 se gastaba menos de lo que se gastaba en tinto y cafetería que en el sistema de seguridad de las organizaciones. Hoy, seguridad de todo el tema de redes, se invierte cualquier cantidad de dinero por todo lo que conlleva esa protección de esos datos y la información que está allí, ¿no? Entonces, fíjense que esta tarea no es compleja. Yo nunca la he visto compleja. Y no porque yo esté metido en eso, no, porque tampoco estoy de lleno en estos temas. He trabajado con algunos proyectos de adquisición de datos en temas de industria inteligente, de agricultura inteligente, perdón. He trabajado en monitoreo de calidad del aire y calidad del agua con sistemas como el Sigfox a través de un convenio que tiene la universidad, pero hasta ahí hemos llegado. Y este es un proceso de aprendizaje. ¿En qué sentido? En que cómo se construye desde abajo o se diseña un prototipo desde abajo para prestar un servicio, como dice el curso, telemático, porque entregar información como idea central es un ejercicio telemático. José, ¿qué pregunta tienes? Tutor, pues en general yo opino lo mismo que mis dos compañeros anteriores. Y no sé para los demás, pero tomar en cuenta lo del punto 8 del Cisco Packet Tracer. Pues
Yo personalmente no conozco mucho sobre el Cisco Packet Tracer y tampoco he tenido una introducción sobre este tipo de programa o cómo se va a utilizar en este caso. Yo sé que pues normalmente es el que más se utiliza o uno de los que más se utiliza para la parte de telecomunicaciones, pero no he trabajado, es decir, estoy en cero. Entiendo lo que nos quiso decir con la parte de conceptos y demás, pero hay que tener en cuenta que hay varios tipos de aprendizaje. En ese momento, nosotros todo lo que hemos visto es teórico. No sé, pero por ejemplo, para mí es mucho más fácil o factible entender algo práctico que algo teórico. La diferencia de conceptos, creo que básicamente todo se basa en eso, en que nosotros no estamos entendiendo los conceptos, son muy teóricos. Nos pueden hablar de la Pan, nos pueden hablar de LoRa, de Sigfox, nos pueden hablar de todas las redes, y listo, está bien, pero hasta allí siguen siendo conceptos. Mientras nosotros no entendamos los conceptos, no vamos a entender las tablas, esa es la parte base, y teóricamente tiene un límite. Yo he considerado que, por ejemplo, hay otras materias que son más prácticas, no se enfocan tanto como en el texto, como en indagar a través de leer y leer y leer, porque, no sé, creo que es comprensible que este tipo de temas es mucho más factible entenderlas cuando se hace de una manera práctica, al menos en mi opinión. Yo le preguntaría, ¿cómo sería esa manera práctica? ¿Cómo creen ustedes que se podría hacer una manera práctica cuando hay dos elementos? Yo quiero que ya ustedes están en la etapa final de su carrera. Eh, Sí, Sí, claro, entonces, pensando porque hay muchos programas. Por ejemplo, electrónica utilizaba, creo que era en electrónica analógica, no recuerdo, utilizaba un programa online en el que simulaba una protoboard, el mismo que se mostró en pantallazo hace un rato. Simulaba la protoboard, simulaba las conexiones y cosas por el estilo. Por ejemplo, en ese mes yo apenas estoy viendo microprocesadores. Yo no lo había visto, apenas lo estoy viendo en este semestre. Y he tenido, por ejemplo, el sábado pasado, tuve un laboratorio presencial en la sede de acá de Barranca Bermeja. Este sábado tengo otro laboratorio. Y yo sé que es complicado y a veces es difícil, pero es que, y tal vez pues para usted sea más fácil de entender, ¿no? Pero para mí es mucho más difícil de dirigir el tema. O sea, me ha quedado duro tal vez, no sé, pero no lo puedo dirigir. Y terminando con el Packet Tracer, pues no tengo ninguna introducción. usted no ha visto hasta ahora ningún curso de CCNA. No, lo de Packet Tracer era, se ha presupuestado y lamentablemente pues así quedó en el sílabus y nos tocaba hacer uso. Yo ya Packet Tracer no, de mi parte no era sino simplemente que ustedes simularan con el Packet Tracer una red IoT, que hoy en día es simple simularla en ese Packet Tracer. Pero no es un punto, y ustedes se han dado cuenta que yo no he hecho mucho énfasis sobre eso. Yo parto de varias cosas. Este curso normalmente se debe ofrecer o debería estarse ofreciendo entre los periodos académicos noveno y décimo. ¿Ya? En un curso que ¿cómo se llama? La red de tutores del nodo problemático 2, que es donde está escrito este curso, siempre dijeron, no vaya a hablar de modelo O, sino porque eso ya lo vieron ellos en esto, en esto y en esto. Entonces, obviamente, me restringo en todos esos temas y tenía entendido yo que ya habían visto al menos el CCNA 1, que es para electrónica es obligatorio y para telecomunicaciones también es obligatorio. Y ahí hacen todo el desarrollo de ese curso, es con Packet Tracer, absolutamente todo. Entonces uno parte de un presupuesto de que hay conocimientos que se adquieren desde abajo. Yo, en el tema de microprocesadores y microcontroladores, he dicho, hay que salirnos un poquitico del Arduino. Lamentablemente el Arduino es un kit de entrenamiento, pero que reduce muchísimo la capacidad del estudiante de poder comprender lo que le ocurre, porque yo lo único que hago es buscar cómo conecto un sensor, no se queda al Arduino, y entonces aparecen 10.000 referencias, copio el código, si no funciona, busco otro código, prueba y error, cuando los problemas simples, porque como no se crearon las subrutinas para interpretar esos sensores, entonces hay
fulanito, perencejito, sutanejito han hecho sus rutinas para eso y tengo que empezar a probar cuál de esas librerías me sirve. Y ese es un error en este proceso de aprendizaje, porque lo que yo me debo llevar puesto cuando salga es, uno, conceptos muy claros de telecomunicaciones o conceptos muy claros de electrónica, que esos son invariantes. Que cómo se desarrollan hoy cosas que hace 30 o 40 años se desarrollan, obviamente ha cambiado la forma, pero el concepto en sí sigue manteniéndose. Han aparecido nuevos conceptos que aquí lo que hemos visto, si ustedes revisan esos 5 conceptos de la tabla 1, son invariables en el tiempo, o sea, desde hace, qué sé yo, 60, 70 años, han venido teniendo 50. Desde que aparece el modelo OSI como un modelo para referenciar todos los servicios de telecomunicaciones, ahí está el concepto de red de gestión, está el concepto de los elementos gestores, como en MIP2, en el tema de red de datos, aparece ese dispositivo de gestión en cada uno de los equipos. Entonces, ahí está, son conceptos que se tienen que tener claro. Ya eso, o sea, lo que yo pido es simplemente indaguen sobre esos conceptos. Indaguemos sobre esos conceptos. Eran conceptos y entonces, al indagar, ¿cómo lo aplico yo? ¿Cómo entiendo que se aplica? ¿No? Eso es esa tabla 1, que es la única tabla que no es práctica, que es la única tabla de contenido, es la única tabla de profundización de conocimiento. Esa tabla 1. Las demás son tablas prácticas. La tabla 2 o tabla 3, perdón, es de esa lectura, cómo yo voy construyendo desde la primera línea hacia abajo, voy construyendo un producto. Las siguientes tablas, la 3, la 4, la 5, pues ya son las tablas de aplicación, como lo decía, que no alcanzo a ver aquí los chats. Como lo dice Jonathan, que se asemeje a elementos reales, sería la forma. Entonces, son aplicaciones muy simples, demasiado simples. O sea, yo no me he puesto a fregarles la vida, perdónenme la expresión a ustedes. Al contrario, lo que quiero es que ustedes hagan un reconocimiento de lo que se nos viene. En ella estamos de salida, pues ya tenemos unos conocimientos solidificados, pero ustedes que están y que van a asumir la responsabilidad en todo este tema en electrónica y teleco, pues que tienen una responsabilidad mucho mayor hoy por hoy, es que ustedes tengan claro eso. Yo les voy a compartir algo. Hace unos pocos días, un estudiante que ya terminó todos sus cursos y todo, y no ha podido graduarse. Por X y motivo no ha podido graduarse. Hizo ese famoso diplomado y lo perdió. Entonces, estaba buscando cómo graduarse. Le dije, venga, mire, aquí tenemos una propuesta de un proyecto aplicado. Y lo único que necesitamos es que usted se siente y reescriba el pedacito que usted tiene que hacer. Reescribir, no le dije escríbalo, reescribirlo. Y cuando empiezo a ver cantidad de errores conceptuales básicos, y eso queda uno con una duda muy grande. ¿Quién o quiénes, incluido yo, hemos cometido ese error en ese proceso de formación? ¿No? Yo trato de manejar casi sin textos este curso, porque sé la cantidad de información que hay, y entonces trato de compilar lo fundamental para eso, pero los conceptos sí aquí no sacamos conceptos nuevos, los recojo de los cursos de atrás, empezando desde la misma electrónica análoga, señales y sistemas, bueno, aunque no le metemos nada en matemática a esto, todo el tema de procesamiento de datos, o sea, lo pertinente a la parte práctica, fíjense que esto es la parte práctica, cómo yo proceso los datos, sin meterle nada de temas matemáticos, ni cálculos, ni nada de esto. Entonces, el tema es ese. Ahora, el único simulador que hay hoy en día de IoT es Packet Tracer y por eso está allí. Pero eso es un punto que yo ni le pongo casi cuidado por lo que ya les he dicho. No me parece hoy una herramienta desagradable porque, primero, no tiene gran cantidad de sensores.
tiene unos sensores y unos actuadores, tiene un ventilador, una cafetera, un aire acondicionado, una puerta, una iluminación. Eso es todo lo que tiene el Packet Tracer. Simplemente era como decir, mira, a mí me puede servir esto, esto y esto, y hago un ejercicio simple de Packet Tracer. Era por eso que se ha dejado ahí. Yo no, sinceramente, y se los digo de todo corazón, no lo tengo en cuenta ni siquiera para la calificación. O sea, que intenten hacerlo, vaya y venga, pero no es. Y si ustedes miran la rúbrica de evaluación, no aparece claro ahí ese punto. Lo que más me motiva a mí es dejar claro los conceptos de la tabla 1, porque lo que hacen en la tabla 3, 4 y 5 lo vamos a tener que hacer en la práctica en la siguiente tarea. Y es dejar avanzado ese tema teórico para la siguiente tarea. Eso es la gran preocupación mía. Esa es la gran preocupación, porque esa sí nos va a demandar hacer diagrama de flujos que debieron de haberlo hecho desde algoritmia, desde programación, diagramas de flujo, hacer la programación ya sea en Arduino, ya sea en Python, ya sea en C++ o C Sharp, no sé cuál de, hacer el montaje y publicar una lectura de los sensores que ustedes consigan. Fíjense que la tarea está concentrada como en unos sensores específicos, pero los que se consigan y que sean de muy bajo costo. La idea es que la inversión que ustedes hagan en el laboratorio no vaya más allá de 50, 60,000 pesos el grupo. Eso se plantea en un momento dado. Entonces, fíjese que esta parte teórica la vamos a ver reflejada en la parte práctica, en el desarrollo del componente práctico del curso. Y no lo hacemos en situ, yo creo que la vez pasada lo dije y esta vez también lo volví a decir, porque las redes, por la parte de radio, la parte de telecomunicaciones de IoT, todavía tiene de las 60 y pico mil de puertas que puede tener un computador. Si yo abro uno de esos puertos, voy a decir alguna barbaridad, 81, 83, si yo abro ese puerto, posiblemente por ahí hagan un ataque a la red de la universidad. Yo lo que hago es muy fácil. Yo llego, habilito la red de mi celular, programo el dispositivo IoT en base a esa red y desde ahí se comunica con la base de datos donde ella vaya a publicar la información. Entonces ahí es donde vamos a trabajar. Y estos dispositivos del 8266 debe estar alrededor de 25,000 pesos, que es costo de un Arduino 1. Bueno, ya el Arduino 1 está en 40, 45 pesos. El ESP32 es un poquito más costoso, pero nosotros trabajaríamos con el 8266, ¿no? Y trabajaríamos con 1 o 2 sensores. Yo aquí encima del escritorio donde estoy esta noche tengo 7, 8 sensores y los Arduinos funcionan, los Arduinos no, los 8266 y un 82 ESP32 trabajando para estos proyectos que estamos haciendo. Entonces, esa parte la vamos a ver allí. Obviamente ustedes me van a decir, bueno, profe, y usted nos dijo cómo era que comunican los sensores con el protocolo. Pues cuando hagan la programación se van a dar cuenta que si no consiguieron la librería que creían y empiezan a hacer en el setup del programa algunos elementos, empiezan a tener dificultades. Y esas dificultades sí las vamos a resolver paso a paso. Por eso les digo, vamos a tener 3 encuentros, 2 de ellos, uno de la parte teórica, uno para motivar la parte práctica y el otro el encuentro de lo que ustedes hicieron. Obviamente en 4 horas no todos los 90 estudiantes podrán mostrar o los tantos grupos, 20 y tantos grupos, no van a tener tiempo para mostrar lo que desarrollaron, pero yo que he hecho en los periodos anteriores, envíenme la programación, yo les digo qué sensores tengo, programamos en vivo y en directo y publicamos. Lo único que les digo que cada grupo cree una cuenta en CineSpeak del Instituto Tecnológico de Massachusetts, una cuenta gratuita. Entonces, que crear una cuenta allí, una por grupo, y ahí publicaremos los datos.
y que después cada uno descargará un broker. Aquí normalmente trabajamos con el, fue en este momento el FX, y vemos los datos publicados y podemos que la gente se suscriba para que lea esos datos. Normalmente lo que hacemos es bajamos la aplicación de CineSpeed para celulares y podemos leer los valores en el celular y ya. Entonces ahí hemos hecho pues todo ese recorrido y esa construcción. Obviamente que el día que yo quiera montar una casa domótica, pues no lo voy a hacer ni con PLCs ni con Arduinos. Tendré que tener sistemas mínimos Raspberry y poder hacer una verdadera red con 2 o 3 Raspberry manejando todo el caso. Pero hoy ya le venden a uno Alexa, le venden a uno Siri, le venden a uno cualquier cantidad de estas tecnologías que hace mucho más barato hacer el desarrollo con las tecnologías emergentes y no con lo que uno construye. ¿Otra pregunta? Rodrigo creo que ha levantado la mano otra vez. ¿Aló? Rodrigo, ¿me oye? Qué pena, profesor. Esa mala costumbre que le queda a uno de hablar con el micrófono apagado. No, había dejado la mano levantada. No se preocupe. No, tranquilo. Jonathan. Jonathan también tiene la mano Ingeniero, buenas levantada. noches, compañero, buenas noches. Sí, señor. Ingeniero, tengo una inquietud. Su merced nos dice que referente va a tener más que todo claro son los conceptos, nos dice, que tengamos conocimiento de eso, pero con referente, por ejemplo, a la rúbrica de evaluación, ahí nos afectaría, por ejemplo, a las personas que no entendemos muy bien las últimas tablas, que en mi caso también estoy un poquito enredado. No, mire, las últimas tablas, el tema es desarrollenla. Bien o mal, desarrollenla. El grupo es el que decide finalmente por dónde se decanta. Y ahí tendremos un último proceso de aprendizaje para esta tarea. Desarróllenla con lo que ustedes han entendido. Yo les voy a decir algo y que pues lamentablemente va a quedar grabado, pero lo tengo que decir. Y de golpe Luisa, que ha sido alumna mía, lo sabe. Yo nunca voy en búsqueda de una calificación. Yo en ese sentido vivo totalmente despreocupado, más despreocupado de que cuánto fue el promedio del curso, cosas de esas. No, mi función importante es que ustedes por lo menos se lleven algo puesto de este curso. Ese es mi punto de partida. Y si ustedes ven las calificaciones, por donde las quieran mirar, no, o sea, no voy a darle garrote a todo el mundo, nada de eso. Yo siempre miro los aportes que han hecho. Si a veces me da algo de desazón que uno les dice, mire, tal cosa está mal y todos los demás siguen escribiendo lo mismo que han escrito inicialmente. Entonces dice, oiga, no leen los aportes de sus compañeros, no leen lo que le dice el docente, sino lo que le dijo a él y no a los demás. Hay que leer todo lo que hay en el foro, que eso nos sirve para realimentarnos y poder reconstruir nuestros conceptos. Para mí la tabla de conceptos es fundamental, pero vuelvo y digo, todo va allí. Las tablas 3, 4 y 5, construyenlas como ustedes han entendido y han creído las cosas. Que cuando hagamos la siguiente parte, van a reconocer si hubo o no errores de ustedes y ya eso sé que se lo van a hallar puesto. Eso ya no se va a borrar fácilmente de su proceso de aprendizaje. Entonces yo sí los invito, trabajen. Yo creo que los dos encuentros, el mensaje ha sido siempre el mismo. Y si ustedes comparan este con el anterior, el tema de las tablas es el mismo. Lo que hice fue más detallado hoy con las tablas, porque el otro hay que trabajar todos los temas. Entonces yo sí los invito a eso. Por favor, construyan, construyan. No importa que nos equivoquemos. No importa. Fíjense que este es un trabajo colaborativo, ¿no? Si mal no estoy. Pues ya me pusieron ustedes a dudar, pero es colaborativo y se entrega un solo informe.
Pues Ajá, todo, ¿sí? yo pensaba que era como parte individual, pues porque yo lo que he leído del trabajo no indica No, es ninguna que dice, información. dice que no, en el trabajo en la primera hoja, venga, yo ya, busca datos, listamiento. Ya aquí tengo mis guías y todo, aunque no, tarea 3. No, es que no pude entrar esta noche al campus, no sé por qué. Si ustedes dicen, si ustedes miran en la primera fila de la descripción de la actividad dice tipo de actividad en grupo colaborativo. Sí. Y entonces, ¿qué pedimos que entreguen? Pues obviamente la tabla 1 es una construcción entre todos, ¿no? La tabla 1 es una construcción entre todos. Y las tablas 3, 4 y 5 es una construcción individual, pero es donde el estudiante planifica su solución y es el grupo quien debería en un momento dado, pues, tomar decisiones, ¿no? Entonces, fíjese que se pide que el trabajo independiente desarrolle los puntos 2, 3 y 4 y las tablas 1 y 2. Ajuste de acuerdo a los comentarios, desarrollo las tablas 3 y 4. Y evidencia la simulación del paquete tracer, pero eso no es importante. Y vuelvo y lo digo, no es importante. Cada estudiante quien realice el rol debe especificar con título el nombre del estudiante y agregar los aportes en el desarrollo de los puntos tales y tales. Ahí está. O sea, es colaborativo. Por lo tanto, ustedes tienen esa potestad del tema central de las dos primeras tablas, unificar criterios. Y la 3, la 4 y la 5, la 3 y la 4 fundamentalmente, porque la 5 fíjese que dice que es solamente para Red Silvi. Allí deben ustedes pues presentar lo que ustedes desarrollaron. Lo importante es que lo presenten. Esa es mi recomendación. ¿Otra pregunta? No hay más preguntas, entonces dejamos allí. Gracias a los que asistieron. Y quiero felicitarlos por la templanza que tuvieron en decirme las cosas. Para mí esto me alimenta más, me ayuda más a hacer cada día escribir mejor mis guías. Yo sí les doy las gracias y por todos esos reclamos que hicieron que son coherentes y pertinentes. Es el proceso de mejora permanente que debemos de tener todos. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Vale, ingeniero, muchas gracias. Igualmente, tutor, que descanse. Muchas gracias. Hasta luego. Buena feliz noche. Hasta luego, Verena.